San Mateo capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 13. San Mateo es el primer carta o la primera epístola o la primera libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 6, versículo 5 al 13. Dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Padre, gracias, porque tú eres el Rey y eres el Señor. Y al meditar en tu palabra pedimos, Señor, que tu santa presencia sea en cada uno de nosotros y que podamos avanzar en tu propósito para bendición. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por las personas que están en sintonía a través del internet. Padre, que esta palabra sea llegando a cada corazón y a cada vida, llevando paz, gozo y fuerza. Y ante todo, Señor, tu palabra toma fuerza y vigor en nuestra vida para bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, tuyo es el poder, tuya la honra, tuya la gloria y tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, y damos gracias a Dios. Quiero que pensemos en esta noche, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Cuando oramos, dice la Escritura, el Señor nos da una palabra. Dice: no hagáis vanas repeticiones. Cuando oramos, dice la Escritura, podemos hacerlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podemos entender que Dios es el Dios que gobierna. Es un Dios que trae vida, que trae bendición y que es santo. Y que cuando podemos orar al Señor, podemos decir: Señor, venga tu reino, tu gobierno sobre nuestra vida. Venga tu reino, Señor, sobre mi hogar. Venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre la vida de mis hijos. Venga tu reino, Señor, sobre nuestra nación. Venga tu reino sobre nuestro gobierno. Venga tu reino, Señor, sobre cada nación en la tierra. Y hágase tu voluntad. Que tu voluntad sea, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Que tu voluntad sea en nuestra nación, en nuestro gobierno, en cada lugar sea tu voluntad. Y Señor, guárdanos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Libra nuestra vida, libra nuestro hogar de la tentación, del mal, nuestros hijos, nuestra ciudad, nuestro gobierno. Líbranos y no nos dejes caer, sino guárdanos del mal. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una oración ejemplar, pero dice la Escritura: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué bueno que hoy podamos pensar acerca del reino de Dios.
Cuando se habla del reino de Dios, hay personas que están interesadas en hablar el reino de Dios, pero dejan de lado el poder de Dios y dejan de lado la gloria de Dios. Hay otras personas que hablan del poder de Dios, pero dejan de lado igualmente el reino de Dios y dejan de lado la gloria de Dios. Y hay otros que hablan de la gloria de Dios, pero dejan de lado el reino y el poder. Pero debemos entender que el gobierno de Dios, el reino de Dios, debe ser ejercitado con poder y con gloria. No puede haber reino en Dios si no está el poder de Dios para salvación de nuestras vidas. Por eso, cuando pensamos en el reino de Dios, es el gobierno divino, es el gobierno invisible que se establece en la tierra cuando se hace la voluntad de su rey. Hace entonces su orden total, es el reino de Dios y señorío y dominio del rey sobre la tierra. ¿Cuál es el rey? El rey es nuestro Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, eran 120 que estaban siguiendo las instrucciones. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 1 que estaban ahí todos unánimes juntos y que habían recibido la instrucción del Señor, que dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos decir que el capítulo 1 del libro de los Hechos era la motivación para el reino de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la gloria y el gobierno de Dios. El capítulo 2, entonces se hace efectiva la manifestación del reino de Dios por medio de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice la Escritura que de repente vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó aquel lugar donde estaban 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y después, en el capítulo 3, está la manifestación del poder de Dios para bendición de la humanidad. Dice la Escritura que Pedro se levantó y comenzó a hablar a aquellas personas y les dijo: es necesario que entiendan que estas personas no están llenas de mosto, porque algunos decían están llenos de mosto, están embriagados. Pero el apóstol Pedro decía: no están embriagados, sino que el poder de Dios está sobre ellos. Y porque es la Escritura cumpliéndose en cada una de estas vidas. Y dice la Escritura, entonces, en el capítulo 3, que viene la bendición del Señor a través de Pedro y de Juan. Y un cojo es sanado. Un cojo es sanado. Capítulo 1 del libro de los Hechos, entonces es la presencia del reino de Dios en la tierra por medio de Jesucristo. El capítulo 2 es la llenura del Espíritu Santo para bendición. Y el capítulo 3 es la manifestación del poder de Dios sobre toda persona que ama y que le cree. De tal manera, hermanos, que podemos entender que el reino, el poder y la gloria pertenecen al Señor. ¿Qué pasó? El poder de Dios vino sobre aquellos 120 y la gloria, que es la manifestación del poder, fue una realidad en un hombre que estaba lisiado, que estaba enfermo, que estaba cautivo por la enfermedad. Y el apóstol Pedro le dice a aquel hombre: levántate, toma tu lecho, porque le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué había en Pedro? Había poder. ¿Y qué pudo desarrollar Pedro? Pudo desarrollar la gloria de Dios en su vida a través de la sanidad de aquel hombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Dios desea que cada uno de nosotros podamos estar en gloria y en bendición. Y esa gloria la podemos experimentar cuando estamos en el reino de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y ese dominio ha venido sobre nosotros. Esta es la plenitud de la demostración de su poder: el reino, el poder
y la gloria, la demostración de su poder. Y para la demostración de su poder necesitamos un balance, no solamente saber enseñar el reino de Dios, sino también ver la manifestación de su poder. Hoy se habla entonces del reino de Dios, pero se deja de lado la manifestación del poder de Dios, o se habla de la gloria sin el poder y sin el reino de Dios. Debemos entender que la gloria, el poder, el reino de Dios es algo que se ha de manifestar en este tiempo para bendición. El reino, cuando hablamos del reino, el reino produce en nosotros un espíritu que sabe usar la autoridad y que se somete a la autoridad misma. Reino significa orden. Donde no hay orden, hay un rango de gobierno, autoridad establecido que no puede desarrollar el orden. Cuando no hay orden, entonces no hay bendición. Pero lo que Dios quiere a través del reino es que entendamos que el reino significa orden. ¿Y qué es orden? Orden significa nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Si realmente está siendo gobernada nuestra vida, si realmente está siendo guiada nuestra vida por el Señor. Hay un reino donde el Señor quiere que permanezcamos, y es el reino de la bendición, es el reino de la provisión, es el reino de la vida, es el reino donde el gobierno de Dios es una realidad para nuestras vidas. Dios es autoridad, y la autoridad de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y esa autoridad se hace palpable cuando vivimos como hijos del reino, hijos del Señor. Ahora debemos entender algo muy importante. Donde no existe visión, es decir, principios del carácter, ni mentalidad del reino, el poder se usará para cualquier cosa, menos para la expansión del reino. Cuando no hay visión, cuando no hay principios, lo bueno de la palabra de Dios es que está llena de principios. Usted no puede ir contra los principios establecidos en la palabra de Dios. Dios establece autoridad. A Él le pertenece todo el gobierno, todo el dominio y toda la autoridad. A Él damos toda la honra, a Él damos toda la gloria y a Él damos toda la alabanza. Y la autoridad que Dios da, la delega a la humanidad, para que igualmente podamos estar bajo esa autoridad. El que es autoridad sabe ejercer autoridad, y el que está bajo autoridad sabe vivir en autoridad y sabe ejercer autoridad. Pero qué bueno entender el reino de Dios para bendición de nuestras vidas. Entonces, la visión es un principio. La visión también es bendición para nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos visión del reino de Dios, vamos a entender los principios del reino. Vamos a entender también el carácter de los que están en el reino. Vamos a entender la mentalidad de los que están en el reino. Y vamos a poder usar ese poder de los que están en el reino. Y ese poder no se usa para cualquier cosa, sino se usa para la misma expansión del reino. Entonces, cuando estamos en el reino del Señor, sabemos cuál es el carácter de Dios. ¿Qué desea Dios con cada uno de nosotros? El deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos. En el reino de Dios, hermanos, no se experimentan circunstancias que van a ser mayores que nuestras propias vidas, porque en el reino de Dios podemos derribar cualquier obstáculo, cualquier situación. Por eso anhelemos estar en el reino, porque el reino es de Dios. Dice la Escritura, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora podemos pensar, ¿qué es el poder de Dios? El poder es el dunamis de Dios. También significa la fuerza, la potencia o la habilidad que está en el poder. Es el dunamis de Dios, la fuerza, la dinamita de Dios. Y ese poder está dado a cada vida y a cada corazón. Dice la Escritura, cuando una mujer tocó el borde del manto del vestido del Señor, dice, poder salió de él.
el dunamis que está en el Señor, el poder de Dios, sanó a aquella mujer, porque ella creyó. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, sería salvo. Sabía que el reino y el gobierno de Dios estaba sobre todo principado y sobre toda autoridad. De tal manera que si entendemos que el poder le pertenece a Dios, que el gobierno es de Dios y que la gloria es de Dios, esa gloria es participada, o Dios participa de su poder, de su reino, y la gloria de Dios, que es de bendición para aquellos que le aman. Es poder entender que la gloria de Dios está a disposición de aquellos que le aman. La gloria toda debe ser para Dios. La gloria toda debe ser para el Señor. Nosotros podemos avanzar en su gloria si vivimos en la santidad, si entendemos el reino de Dios, si entendemos el gobierno de Dios, si sabemos los principios establecidos por Dios. Esa gloria está a disposición de los que le aman. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. De tal manera, mi hermano, la gloria de Dios no está para que la pueda el hombre tener en sí, en su vida interiormente. La gloria de Dios está para que toda la honra sea para el Señor. Pero la gloria es la acción divina, directa de Dios para bendición de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está en nosotros entonces? Está el Espíritu de Dios, está la vida, está la santificación, para que nosotros con el poder de Dios podamos ir y tener la autoridad contra toda adversidad. Recibiréis poder, dice la Escritura, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces podemos tener el Espíritu de Dios, podemos tener el poder de Dios para que la gloria de Dios sea una acción efectiva cuando vivimos en la santidad de Dios. Porque dice la Escritura, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo único que Dios nos comparte es su gloria. Podemos disfrutar de su gloria, podemos vivir en su gloria, podemos disfrutar de todos los beneficios de Dios, porque gloria significa la presencia de Dios mismo, es la acción directa de Dios para favor de nuestras vidas. Él no comparte su gloria, pero desarrolla en nosotros la bendición de la gloria para muchas acciones de vida en otros que lo necesitan. Entonces podemos entender que el reino es de Dios y que nosotros somos sus hijos, y que para que la gloria sea una realidad en nuestras vidas, en una acción efectiva, entonces debemos entender que el dinamis, la dinamita de Dios está sobre los que les aman. Dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura que el que cree en el Señor no solamente hará lo que hizo el Señor, sino que hará mayores cosas, pero en el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, podemos entender el poder de Dios. Es entonces, Dios nos ha dado de su reino, del poder, y nos ha participado su gloria para que nosotros podamos avanzar. Pero se ha perdido por motivaciones incorrectas. ¿Por qué se ha perdido el poder? ¿Por qué se ha perdido la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque hemos dejado de lado la bendición que es estar en sus caminos. Porque hemos preferido otras cosas antes que vivir en el reino de Dios. Hemos preferido otras cosas antes que poseer la bendición de Dios que viene por medio de su Espíritu Santo. Dice la Escritura que el poder, es decir, el Espíritu, se puede apagar. El Espíritu se puede contristar. El Espíritu se puede apartar de nosotros. Por eso necesitamos, y Pablo decía a Timoteo, y dice la Escritura, cada uno de nosotros, aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la Escritura, que no apaguéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. El Espíritu se puede apagar, se puede contristar, se puede apartar de nosotros.
Por eso necesitamos entender la vida del reino. Y en el reino está la autoridad y el poder para cada uno de nosotros. Y la gloria la hemos de disfrutar en la medida en que entendamos la bendición del reino de Dios y la bendición del poder de Dios. Entonces el poder que Dios da no es para que el hombre en sus motivaciones quiera alcanzar cosas y aspectos, riquezas o situaciones de poder o situaciones de fama o situaciones de fortuna. El poder de Dios es para la gloria de la humanidad. Por eso dice la Escritura: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y la gloria de Jehová avanzará. Dice la Escritura: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. La gloria de Dios es manifestada cuando entendemos el poder, cuando entendemos el reino, y la gloria estará siempre dando testimonio de nuestra vida si andamos en el reino y si desarrollamos el poder de Dios para bendición de la humanidad. Ahora, ¿qué ha ocurrido, mis hermanos? Debemos entender algo. Dios nos ha dado de su reino. Dios ha dado del poder. Dios desea que su gloria esté sobre nosotros para bendición. Que puedan decir que la gloria de Dios está sobre ellos. Dice la Escritura que cuando Moisés bajó del templo, tuvo que colocarse un velo en su rostro, porque había mucha gloria en su vida. Estaba la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. Él había estado disfrutando de la presencia de Dios. Y cuando Moisés bajó, había una gloria en su vida. Y esa gloria quiere que Dios quiere que nosotros la podamos transmitir a otros, porque es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios estará sobre nosotros. Dice la Escritura que aunque oscuridad venga sobre las naciones, y aunque vengan tinieblas sobre las naciones, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Su gloria. Amén. Entonces, podemos entender el final de la oración del Padre nuestro. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y porque tuya es la gloria. Padre nuestro, comienza esta hermosa oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Es la autoridad de Dios para bendición. Quiere decir que Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Santificado sea tu nombre. Y no podemos decir que Dios es cualquier personaje. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Santificado sea tu nombre. Cuando nos acercamos al Señor es porque creemos que Él es soberano y que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu. Él es santo, santificado sea tu nombre. Y cuando decimos venga tu reino, es porque Dios nos da la autoridad de que el gobierno de Él sea sobre nuestras vidas, para gobernar nuestra vida, para gobernar lo que está sin gobierno, lo que anda por ahí suelto. Es la restauración de lo que Dios dio al hombre para bendición. Cuando le dijo que se podía recrear en todas las cosas. Y cuando Dios creó al hombre, dice varón y hembra los creó. Y les dijo fructificad y multiplicaos. Y sojuzgad, es decir, gobernad sobre todo lo que está en la tierra, sobre los peces que están en el mar, sobre las aves que están en los cielos. Le dio gobierno y le dio autoridad, pero esa autoridad ahora es restaurada en Cristo Jesús. Él es santo, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Tu gobierno sea una realidad en mi vida. El hombre perdió el gobierno. El hombre perdió la bendición de Dios por la desobediencia. Él estaba en una dimensión sobrenatural, en una dimensión espiritual, y la perdió
por la desobediencia, pero ahora en Cristo podemos lograr la vida sobrenatural. La vida sobrenatural la encontramos en la fe. La fe, que es la autoridad y lo que nos da autoridad para entender las cosas conforme el corazón de Dios. Si no hay fe en nosotros, no podemos entender las cosas, porque la fe se constituye en la vida de Dios en nosotros. Cuando no hay fe, entonces está nuestro intelecto, está nuestra razón, están nuestros conceptos en vana sabiduría, y eso es lo que anula la fe. Pero debemos entender que el gobierno de Dios, tuyo es el poder, la gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y cuando la Escritura habla que el Señor enseña a sus discípulos diciendo, santificado sea tu nombre y venga tu reino y hágase tu voluntad. Quiere decir que Dios tiene ya todo establecido para bendición, para bendición. Cuando permitimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, es porque le podemos decir nuevamente, Señor, definitivamente si tú no gobiernas mi vida va a ser un caos. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra, en mi vida. De tal manera que avanzaremos en la bendición de Dios. Y termina entonces, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Sabe, hermanos? Debemos entender algo en nuestra vida. Hoy estamos pocos en este salón, y gracias a Dios por los que están a través del internet. Pero cuando vino el poder de Dios sobre nuestras vidas, vino gloria y vino bendición. Pero hemos desplazado la gloria y el poder de Dios por los conceptos humanistas. El humanismo ha desplazado la bendición que Dios tiene sobre su iglesia. Las cosas del hombre y el razonamiento humano ha desplazado la gloria de Dios y han dejado de lado la bendición de Dios. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, hay una expresión que daba el apóstol Pablo diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay situaciones, y yo quiero que pensemos esto. Hay los sustitutos del poder de Dios. Sabemos que el reino de Dios, que el poder y la gloria pertenecen a Dios. Pero hay sustitutos. ¿Saben? Los conceptos teológicos sin la inspiración del Espíritu Santo han desplazado, han sustituido el poder de Dios. Hay muchos que hablan con mucha elocuencia en su vana sabiduría, pero sin el Espíritu. Por eso dice la letra mata, mas el Espíritu da vida. Hoy debemos entender que el Espíritu y la palabra, que es Cristo, transforman las vidas. Es el Espíritu y la palabra. No son conceptos de vana sabiduría. No podemos salirnos de la palabra que Dios ha dado para la humanidad. Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó? Ellos estaban en medio de una cultura griega, donde se desplazaba la gloria de Dios por el humanismo, donde se desplazaba la gloria de Dios por el conocimiento filosófico, por filosofías, el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría. Eso es lo filosófico, lo que tiende a desplazar la gloria de Dios. Y cuando habla la Escritura, el apóstol Pablo diciendo, ¿qué os fascinó? Estaba diciendo, ¿qué les embrujó? ¿Qué les sedujo para que dejaran la gloria de Dios? Y no podemos dejar la gloria de Dios, porque el reino le pertenece a Dios, el poder le pertenece a Dios y la gloria le pertenece a Dios.
Y no podemos pensar que por formas teológicas o establecidas de parte de hombre, queriendo descifrar a Dios y queriendo dar conceptos humanistas de lo que es Dios, va a despasar su gloria. Debemos entender que la única palabra precisa que nos dice quién es Dios es su palabra, la Santa Biblia. Dios es fiel, Dios es amor, Dios no se contamina con nada. Es como el amor es puro, el amor nunca deja de ser. Alguien me decía, es que construir sobre lodo, construir amor sobre lodo, eso siempre será una falla. Y yo pienso y digo con toda autoridad en la palabra, el lodo, el barro y el amor nunca se van a mezclar. El pecado no está en el amor. El hombre quiere pensar y quiere hacer ver la sexualidad y la sensualidad como una acción de amor. No, mi hermano, Dios es amor. Y Dios, la expresión de Dios, es la vida sobrenatural sobre cada persona. Y cuando honramos a Dios, entonces podemos entender su palabra y hacer que su palabra sea viva en nosotros. Por eso Dios estableció la vida de la bendición en el matrimonio. Fuera de él no hay bendición. No podemos tener la presencia de Dios si no está la bendición de Dios sobre nosotros. No podemos mezclar lo pagano con lo divino. No se puede unir lo mundano con lo divino. Lo divino es lo divino. Lo santo es lo santo. Y el pecado es el pecado. No hay algo que se mezcle. Por eso dice la Escritura que hay cosas que fascinan al hombre. Y cuando el hombre, en su vana forma de pensar acerca de Dios, del concepto de Dios, cuando quiere dar un concepto de Dios, se da cuenta que no pueden dimensionar a Dios, porque a Dios no lo podemos encajonar. Dios es Dios, porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Y por eso Pablo le decía, ¿qué os fascinó? ¿Qué os embrujó? ¿Qué más puede desplazaros? Son los institutos del poder de Dios. La educación intelectual reemplaza el carácter. Algunos piensan que con la educación intelectual o con los conceptos del mundo van a obtener el poder. Tendrán conocimiento de lo que es una ciencia, y qué bueno que podamos conocer, gracias a Dios, por los ingenieros, por los médicos, por los arquitectos, por el conocimiento humano, por el conocimiento para desarrollar las cosas, pero eso no va a poder desplazar el carácter. El carácter, ¿quién lo da? El poder de Dios, para bendición de nuestras vidas. Así que avanzaremos en el Señor, porque tuyo, dice la Escritura, es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, mis hermanos, ¿qué más ha querido sustituir el poder de Dios? La psicología, la psiquiatría, sustituyeron el discernimiento espiritual. Los programas de los hombres sustituyen la guía del Espíritu Santo. La elocuencia reemplazó la demostración del poder de Dios. Hay muchos que dicen y hablan con tanta elocuencia que quieren desplazar el poder de Dios. Hoy pensamos en hombres como apóstoles y profetas que han sido reemplazados por aquellos que saben administrar bien. Pero un profeta, un pastor no puede ser reemplazado, ni un apóstol, porque es la gloria de Dios sobre la vida de ellos. La razón y la lógica y la mente carnal sustituyeron el vivir por fe. La lógica no tiene sentido cuando está la fe. Todo lo que es la razón no tiene sentido cuando es la fe. Todo lo que es carnal no puede sustituir la fe. La fe no es para los carnales, la fe es para los espirituales. Y debemos entender esto hoy, mis hermanos. Este es un tiempo donde el Señor quiere renovar su iglesia por medio de su reino, por medio del poder y por medio de la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Veamos lo que dice el Salmo 145. Yo quiero que para terminar reflexionemos en esta
hermosa porción del Salmo 145. Salmo 145, y vamos a leer desde el 9. Luego usted lo lee todo, pero quiero tomar estas palabras para terminar. Bueno es Jehová, dice la Escritura. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Su misericordia sobre todas sus obras, gobierno y reino y autoridad. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. El reino del Señor no es en este tiempo. El reino de Dios ha estado por todas las edades, por todos los siglos. Por todo el tiempo ha estado el reino de Dios. El reino es reino de todos los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. ¿Qué es reino? Es el gobierno de Dios. Señorío es autoridad. Y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Gobierno, poder, autoridad. Jehová guarda a todos los que le aman. Eso significa reino. Eso significa poder. Eso significa autoridad. Jehová guarda a todos los que le aman. Si tú amas al Señor, estás en el reino de Dios. Si tú amas al Señor, tienes la autoridad de Dios. Si tú amas al Señor, la gloria de Dios estará en ti para bendición. Entonces podemos entender que Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Ese es el gobierno y ese es el reino de Dios. Y esa es la autoridad de Dios. Él tiene la autoridad para dar vida, pero tiene la autoridad para destruir a aquellos que andan impíamente. Por eso ese es el reino, ese es el poder y esa es la gloria. Mas destruirá a todos los impíos. Y dice la Escritura, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Es decir, que todo lo hermoso no nos pertenece, es de Dios y Dios nos lo da para que lo disfrutemos. Aún la alabanza que sale de nuestra boca. Esa le pertenece a Jehová. El amor es Dios y ese le pertenece a Dios. Es diáfano y es puro. La alabanza no es impura. La alabanza siempre será pura. Por eso la Escritura dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. No podemos sustituir, mis hermanos, el mensaje motivador por el mensaje de la cruz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay mucho que podemos hablar de este aspecto, hermano, pero yo le invito a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, a los que están a través del internet, a que entendamos el reino de Dios, a que entendamos el poder de Dios y a que entendamos la gloria de Dios.
porque tuyo, termina esta oración diciendo, es el reino, el poder y la gloria. Solo le pertenece a ellos. El hombre no puede y no debe querer pretender usar el poder de Dios para motivaciones incorrectas, porque caerá en sus propios deseos y avanzará hacia un abismo en destrucción. No podemos pensar que el reino de Dios es un reino cualquiera, es un reino humano. El reino de Dios es la gloria y la bendición de Dios. Por eso el reino es una realidad en el creyente cuando comienza a caminar en la fe. El poder es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y la gloria es la bendición que Dios tiene para los que le aman. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que podemos avanzar con manifestaciones de poder y con la gloria de Dios. No podemos simplemente hablar del reino. Hoy la iglesia del Señor, hermanos, debe hablar y vivir del reino. Y vivir como debe vivir un rey y como debe vivir una persona que pertenece al reino. Y las manifestaciones de la gloria de Dios debe ser una realidad. No podemos vivir solamente pensando y hablando del reino cuando no hay una manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. Si vivimos del reino es porque hay manifestaciones del reino y de la gloria de Dios. Si hablamos del reino es porque hay sanidad en nuestra vida, porque hay libertad, porque hay bendición, porque la bendición y la provisión de Dios nos rodean y es una realidad para nuestras vidas, porque Dios es real, porque Dios no es simplemente algo en lo cual podamos imaginar. Dios es real. Y si hablamos del reino de Dios, debe el Espíritu Santo vivir en nosotros y debemos entender que las manifestaciones del reino se hacen patentes en este tiempo. Veremos al que está enfermo, lo veremos sano, porque es una realidad del reino. Veremos en bendición a los que están en dificultad, porque el Señor Jesús, cuando fue a la cruz, Él pagó el precio para nuestra redención. Llevó la enfermedad para darnos salud, y en el reino debe haber salud. Llevó la tristeza para darnos gozo, y en el reino la manifestación del poder del reino es el gozo. Llevó, hermanos, nuestro dolor para darnos bienestar. Llevó nuestro conflicto para darnos paz. Esas son las manifestaciones del reino. No podemos, hermanos, permanecer simplemente hablando del reino como algo que ha de ocurrir en el mañana. El reino de Dios está hoy en nosotros y debemos entender que la manifestación del poder del reino de Dios y su gloria es una realidad en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Puestos en pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Que esta palabra quede tan clara en nuestra vida. Cuando oremos, no usemos vanas repeticiones. En el reino de Dios hay hombres y mujeres inteligentes que saben entender el poder. Cuando se entiende el poder, no hay nada que nos pueda fascinar, embrujar. Por eso el Señor hablaba a través de Pablo diciendo que les embrujó. Hay personas que no honran la autoridad porque creen en sus propios intelectos, pero el gobierno de Dios es orden, es orden. Si hay un padre, el padre significa autoridad y el hijo significa la persona que honra la autoridad, para que cuando él sea padre también sea honrado, porque dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, para el reino del Espíritu, segará vida eterna. El reino de Dios es reino eterno, poder supremo, grande y precioso para nuestras vidas, y la gloria del Señor es manifestada en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias.